Hola a todos, bienvenidos a este curso de cálculo diferencial. Mi nombre es Luis Fernando Madrid Zapata, docente de la Universidad Nacional sede Manizales. En esta ocasión vamos a estudiar lo que es el concepto de límite en forma intuitiva, una expresión en términos intuitivos, el concepto de límites laterales. Vamos a estudiar también lo que es el criterio de la existencia de un límite. Vamos a ver algunos ejemplos gráficos con tablas de valores y utilizando el GeoGebra. Comenzamos entonces, vamos a ver qué es el límite de una función. Vamos al tablero y en general, digamos que tenemos una función y igual f de x. Y igual f de x, definida en una función en una variable. Y tenemos también un punto x sub 0, ¿sí?, sobre el eje x. El concepto intuitivo de límite es el siguiente. Si a medida que diferentes valores de x se acercan a x sub 0, si a medida que x se acerca cada vez más y más a x sub 0, la función f de x se acerca, la función f de x se está acercando a un valor fijo L mayúscula, decimos entonces que el límite cuando x tiende a x sub 0 de la función f de x es L. Eso intuitivamente se refiere, en notación, se refiere a la palabra lim, reduce o significa límite. Cuando x tiende a x sub 0 de f de x, como notación matemática, es igual a L. Si nosotros miramos gráficamente cómo se interpreta esto, tracemos un plano cartesiano. Por ejemplo, tenemos acá nuestro plano cartesiano, x y y. Tenemos nuestra función, una función cualquiera. Representemos cualquier función, y igual f de x. Y igual f de x. Y sobre el eje x vamos a localizar un punto cualquiera, x sub 0, por acá. X sub 0. Queremos ver, queremos observar cómo se comporta la función a medida que yo me voy acercando a este valor x sub 0 que tengo acá. Entonces, por ejemplo, ese acercamiento podemos hacerlo por este lado. Tenemos por aquí diferentes puntos x que me voy acercando y acercando hasta llegar a x sub 0. Puede ser por el lado izquierdo, pero también podría ser por el lado derecho. Por aquí puntos, valores de x cada vez más y más cercanos a x sub 0. De esta manera. Esto lo podemos definir a través de un pequeño intervalo. Digamos que desde x sub 0 hacia la izquierda me desplacé como máximo un valor delta. Entonces este punto vamos a definirlo, suponemos, x menos delta. Y hacia la derecha hasta un valor más delta. O sea, este valor podría ser x más delta. Miramos que si existe algún intervalo desde x menos delta hasta x más delta, miremos qué sucede con la función. Con la función nos elevamos hasta la función y vamos a ver qué sucede con la función, con los valores que toma la función, es decir, los valores de y que tiene acá. Si estos valores de acá están girando en torno a un valor constante L mayúscula, de acá, L mayúscula, si giran alrededor de un valor L mayúscula, por encima y por debajo, por ejemplo, un valor por encima L más epsilon, o por debajo L menos epsilon. Ese es otro criterio para definir el concepto de límite. Entonces, sí, sería de esta manera. Si existe, si nosotros definimos acá la función x sub c, x está incorporado dentro de un intervalo entre x menos delta y x más delta, o sea que x menos x sub 0 en valor absoluto es menor que delta. Si se cumple esta condición, si con esta condición encontramos que el límite, o sea, el valor absoluto, entre el valor de la función, llamémoslo f de x, menos el valor L, un valor L, es menor que un epsilon,
De esta manera, aquí decimos entonces que el límite de la función, volvemos aquí arriba, el límite de la función cuando x tiende a x sub 0 es L mayúscula. Esto sería, intuitivamente nos estamos refiriendo a que este delta y este épsilon sean cada vez más pequeños. Entonces vamos a verlo directamente, por ejemplo, cómo sería el comportamiento en el GeoGebra. ¿Sí? Vamos a trasladarnos entonces al GeoGebra para ver qué sucede en el GeoGebra. Bueno, aquí en el GeoGebra vemos lo siguiente. Aquí tenemos un caso en general, digamos, tenemos aquí nuestra función y igual f de x, estamos observándola, y aquí tenemos nuestro x sub 0 menos delta y x sub 0 más delta. ¿Qué sucede entonces si delta lo vamos haciendo cada vez más pequeño? Miremos en la parte superior los valores que toma la función. Los valores que toma la función se van acercando a medida que yo voy acercándome los valores de x, me acerco al punto x sub 0, los valores de la función se van acotando alrededor de un valor L, L menos épsilon, L más épsilon. Ese es el concepto intuitivo del límite. Si a medida que yo me acerco a x sub 0, los valores de x se acercan a x sub 0, la función se acerca a un valor L, decimos que el límite existe. Hay ciertas condiciones para eso. Entonces, volvemos al tablero y vamos a ver entonces el concepto de límites laterales. El concepto de límites laterales nos dan otra idea para definir lo que es la existencia de un límite. ¿Qué es eso de los límites laterales? Entonces, vamos a verlo de la siguiente manera. Cuando teníamos aquí en la función, teníamos dos acercamientos, dos tipos de acercamientos. Uno era por el lado izquierdo, por aquí. Entonces, por este lado hablamos de un tipo de límite, que es el límite por la izquierda. Y si el acercamiento es por el lado derecho, por este lado, tenemos acá, hablamos del límite por la derecha. Estos son los dos límites laterales. Entonces la notación es la siguiente. La notación, por la izquierda decimos límite, cuando x tiende a x sub 0, con un pequeño signo menos. Este pequeño signo menos me está indicando que es acercamiento por el lado izquierdo de f de x. Este es el primer límite lateral, límite por la izquierda. Límite por la izquierda, con un pequeño signo menos. De manera similar podemos definir, este es el límite por la izquierda, el límite por la derecha, por este lado, por acá. Entonces, por la derecha, simplemente lo vamos a denotar como límite cuando x tiende a x sub 0, con un pequeño signo más. Este pequeño signo más es el que me está denotando que el acercamiento es por el lado derecho. De esta manera, límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de f de x. Y hablamos de límite por la derecha. Límite por la derecha, así. Este es el concepto de límites laterales. Ahora, ¿cómo se define este concepto o cuál es la condición para que el límite exista? Para que este límite exista. La condición es que si yo calculo el límite por la izquierda y calculo el límite por la derecha, ambos tienen que tender a un mismo valor. Es decir, para que el límite exista, entonces el criterio de la existencia de un límite, entonces criterio de existencia de límites. El criterio de la existencia del límite es que el límite por la izquierda, criterio de existencia, límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de f de x debe ser igual al límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de f de x. En resumidas palabras, límite por la izquierda tiene que ser igual al límite por la derecha, e igual a un L. Esta es la condición para que un límite exista. Entonces ya vamos a verlo. Veamos qué sucede
con unos ejemplos en particular, unos ejemplos gráficos. Por ejemplo, nos dan esta función, f de x igual, una función particionada, 1 menos x cuadrado, como estamos viendo aquí en la presentación, x más 1, 2x menos 3, bajo ciertas condiciones, Entonces vamos a considerarla inicialmente con tabla de valores. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tomemos nota, muchachos. Tomen nota de la función. Entonces la función se trata de una función particionada. F de x igual, como vimos en las clases anteriores. La función particionada, dijimos, entonces es 1 menos x cuadrado. 1 menos x cuadrado. ¿Cuándo vale 1 menos x cuadrado? Si x es menor que 0. X menor que 0. ¿Cuándo vale el siguiente valor? X más 1. X más 1. Para valores entre 0 y 2. 0 menor o igual que x menor o igual que 2. Y ahora, ¿cuándo vale 2x menos 3? 2x menos 3. Cuando x es mayor que 2. Nos dan esta función particionada y queremos analizar la existencia del límite. El límite cuando, por ejemplo, miremos los casos extremos, los casos como preocupantes aquí. Un caso preocupante aquí es el caso extremo menor que 0, entonces vamos a considerar el 0. Vamos a considerar aquí este valor 0. ¿Qué sucede con la función en x igual a 0? Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0. Este es un valor, un primer valor a considerar. El otro valor a considerar es 2. Menor o igual que 2, mayor que 2, de esta manera. Entonces esos son los dos casos que vamos a analizar para tener en cuenta. Entonces, digamos, para x igual a 0. Para x igual a 0, ¿qué sucede? Para x igual a 0, vamos a analizar los límites laterales, límite por la izquierda y límite por la derecha. Entonces decimos, límite cuando x tiende a 0 por el lado izquierdo, con un pequeño signo menos, por el lado izquierdo de f de x. Cuando hablamos de por el lado izquierdo, a la izquierda del 0, es valores un poco menores que 0. Un poco menores que 0, entonces tenemos que definir en cuál de estos tres intervalos, si el primero, segundo, tercero, nos estamos moviendo. Como es menores que 0, estamos hablando del primer intervalo. Significa que el límite que vamos a calcular es límite cuando x tiende a 0 de la primera función, porque es la que define x menor que 0, el intervalo menor que 0, de 1 menos x cuadrado. De esta manera. Reemplacemos. ¿Qué sucede cuando x vale 0? 1 menos 0 al cuadrado. Haciéndolo paso a paso. Esto nos daría 1 menos 0, simplemente nos da 1. El límite por la izquierda, cuando x tiende a 0, de esta función, por la izquierda vale 1. Muy bien. Pasemos ahora a analizar cuando x tiende a 0, pero por el lado derecho. Entonces, ¿qué sería de esta manera? Límite cuando x tiende a 0, con un pequeño signo más, de f de x. Sería igual a, aquí tenemos que tomar la decisión. ¿Cuál de estos tres pedazos de funciones tenemos que seleccionar? ¿El primero, el segundo o el tercer pedazo? Entonces para eso, como es 0 por la derecha, es un poquito más allá del 0. A la derecha, más allá. Mayores que 0, pero no tan allá, ¿cierto? Entonces sería, el intervalo correspondiente sería entre 0 y 2, mayores que 0. Mayores que 0 correspondería a este intervalo. ¿Y cuál es la función correspondiente? La función correspondiente es x más 1. Entonces esto es lo mismo que límite cuando x tiende a 0, así a secas, a 0,
de x más 1. De esta manera, entonces vamos a reemplazar la x por 0 en esta segunda función, que es la que tiene definida mayores que 0, un poco más allá del 0. Reemplacemos. ¿Qué sucede cuando x vale 0? Entonces sería 0 más 1 es igual a 1. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos aquí? Que por la izquierda nos dio 1 y por la derecha nos dio 1 también. Por la derecha nos dio 1. Los límites laterales son iguales. Límite por la izquierda, vamos chuleando, igual al límite por la derecha. De esta manera, o sea que, ¿qué sucede? El límite por la izquierda igual al límite por la derecha, el límite existe. Por lo tanto, entonces concluimos que como el límite cuando x tiende a x sub 0, cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x, es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x, entonces el límite existe y es igual a 1. Y decimos, por lo tanto, de donde el límite cuando x tiende a 0 de f de x es igual a 1, que fue lo que nos dio acá. Límite existe. De esta manera. Ese sería entonces el caso para x igual a 0, en este caso, el primer caso extremo. Vamos a tomar ahora el otro caso que dijimos, x igual a 2, por acá. Para x igual a 2, que es el otro caso extremo, miremos qué sucede. Digamos entonces, muchachos, para x igual a 2, ¿qué sucede? Vamos a tomar límite por la izquierda y límite por la derecha. Entonces, límite cuando x tiende a 2 por el lado izquierdo con un pequeño signo menos. Este pequeño signo menos me indica por el lado izquierdo de f de x. ¿A qué es igual? Entonces es igual a límite cuando x tiende a 2 de, hay que decidir cuál de las tres funciones tenemos que tomar. Si la primera, la segunda o la tercera. ¿Cuál será la respuesta correcta? Entonces vamos a analizar lo siguiente. Queremos mirar valores cercanos a 2 por el lado izquierdo. Cercanos a 2 por el lado izquierdo es este que tenemos acá. Menores, un poquito menores que 2, entonces corresponde a este intervalo que tenemos acá, x menores que 2. La función correspondiente es x más 1. Entonces vamos a reemplazar x más 1. Y este valor de x que tenemos acá, voy a reemplazarlo por el 2. O sea que me quedaría simplemente 2 más 1 nos daría 3. De esta manera. El límite por la izquierda nos da 3. Bueno, veamos qué sucede ahora con el límite por la derecha. Límite cuando x tiende a 2 por el lado derecho de f de x. Esto es igual a límite cuando x tiende a 2 de... Ahora hay que decidir qué función tendremos que tomar por el lado derecho. Es un poquito más allá del 2, un poquito más allá del 2. Mayores que 2. ¿Cuál será el intervalo en donde nos están diciendo que x sea mayores que 2? El tercer intervalo que tenemos acá. O sea que corresponde a la función 2x menos 3. Esta es. Entonces vamos a reemplazar en 2x menos 3. Y veamos qué sucede si yo reemplazo la x por 2 en esta función. Me quedaría 2 por 2 menos 3. Y esto resulta y acontece que nos da 4 menos 3, nos da 1. Pero ¿qué ha sucedido acá? Que el límite por la izquierda nos dio 3 y el límite por la derecha nos dio 1. ¿Qué sucede entonces? Que el límite no existe. El límite no existe y esto gráficamente se interpreta de una manera que ustedes lo van a estudiar en la próxima clase, en unas próximas clases, y se genera lo que es un salto. Ustedes lo van a estudiar ya cuando veamos continuidad. Entonces, simplemente por ahora decimos el límite no existe. Límite cuando x tiende a 2
de la función, decimos por el momento no existe. ¿Sí? De esa manera entonces sería el análisis matemático para estos dos casos extremos. Vamos a tratar de interpretarlo ahora ya con el GeoGebra y a partir del GeoGebra generar lo que sería la tabla de valores. Entonces la representación en GeoGebra vamos a verla a continuación. Bueno, mirando acá en el GeoGebra, como se trata de una función particionada, recordemos en clases anteriores cómo se representa una función particionada en GeoGebra. Entonces, recordemos que es con la función si. Entonces vamos a incorporar ahí si, abro paréntesis, y vamos incorporando. Recuerden que primero va la condición. X menor que 0, coma, y coloco la función. La primera función es 1 menos x cuadrado. 1 menos x al cuadrado. Luego vuelvo a colocar coma. Ahora la siguiente condición dice 0 menor o igual que x menor o igual que 2. 0 menor o igual que x menor o igual que 2. Coma. ¿Y cuál es la función? X más 1. X más 1. Coma. Y la última función vale 2x menos 3 si x es mayor que 2. Recordemos que el último intervalo no es necesario recalcarlo, no es indicarlo y describimos simplemente 2x menos 3, en otros casos le damos Enter y observen aquí el comportamiento de la función. En x igual a 0, miren que el límite por la izquierda vale 1 y el límite por la derecha también vale 1 en x igual a 0. ¿Qué sucedió entonces? Aquí el límite existe. La función se acerca a un mismo valor por la izquierda y por la derecha en x igual a 0. Contrario a qué sucede en x igual a 2. Por la izquierda, observen el valor que aquí tenemos. Vamos a ampliar un poco más esto para que observen el comportamiento. Por la izquierda, en x igual a 2, por la izquierda nos había dado el límite x igual a 3. Y por la derecha, el límite nos había dado 2. Entonces decimos aquí, el límite cuando x tiende a 2 de f de x no existe. Contrario a lo que sucedía aquí en x igual a 0, por la izquierda y por la derecha son los mismos valores. De esta manera entonces es que definimos el criterio de la existencia del límite. ¿Sí? Para que el límite exista, sus límites laterales tienen que ser iguales. En caso contrario se dice simplemente que no existe y vamos a verlo más adelante en las próximas clases, el criterio, unos tipos de discontinuidades. Bueno, entonces pasamos nuevamente al tablero. Bueno, entonces acabamos de ver en el GeoGebra cómo podemos identificar la existencia del límite, límites laterales, límite por la izquierda, límite por la derecha. Resumamos entonces qué fue lo que vimos en esta clase de hoy. Empezamos con el concepto intuitivo de límite a través del delta y el épsilon. Luego continuamos con el concepto de los límites laterales. Y a partir de ahí, la existencia del límite, para rematar con algunos conceptos en GeoGebra. Ya sería que ustedes practiquen, muchachos, practiquen mucho lo que es estos conceptos, porque más adelante vamos a necesitarlos analíticamente, para definir, por ejemplo, lo que son indeterminaciones, cómo resolver esos límites, para que lo tengan en cuenta. Ténganlo presente, muchachos, y por el momento entonces, eso es todo en este video.